Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de los Números. Estamos mirando este capítulo 33, que es un sumario de las etapas del Éxodo. Toda esa primera parte, primero nos habla y nos dice las etapas que recorren los israelitas, y dice que Moisés es el que se puso a escribir. Primero de Ramsés al desierto del Sinaí, que tenemos en el 33, del 5 hasta el 15. Luego las etapas que van desde el desierto del Sinaí hasta Kadesh. Ahora vamos a mirar un poco y vamos a continuar. Hemos concluido en el curso anterior hasta esa parte, hasta Kadesh nos encontrábamos allí. Ahora vamos a mirar las otras etapas. Siempre es Moisés, ¿verdad?, a quien se le presenta, y es Moisés el que va escribiendo. Esto le da la fuerza para decir aquí que es Moisés siempre el que está al frente. Toda la partida inicial, el camino inicial, Moisés, ¿verdad? Y después nos dice hasta dónde acampa el pueblo, donde acampa. Son más de 40 años, ¿verdad? Entonces nos dice desde el versículo 37, partieron de Kadesh y acamparon en el monte Hor, en los límites de Edom. El sacerdote Aarón, por orden del Señor, subió al monte Hor y allí murió. Aquí te vuelve a recordar lo que había sucedido con Aarón. El primer día del quinto mes, 40 años después que los israelitas salieron de Egipto, se muere entonces nuestro amigo el sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, ¿verdad? Cuando murió en el monte Hor, Aarón tenía 123 años. Aarón pasa entonces los 120 famosos, 123 años. El cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en el país de Canaán, recibió entonces la noticia de la llegada de los israelitas. Luego partieron del monte Hor y acompañaron en Salmoná. Partieron de Salmoná
y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon sobre el territorio de Moab, en Yehadibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón, Diblatain. Partieron de Aldea Abarín, partieron de Almón, Diblatain, y acamparon en las montañas de Abarín, frente al Nebo. Ahí nos estamos encontrando entonces allá en la Jordania, frente al Mar Muerto, ¿verdad? Pero del otro lado, el monte Nebo. Partieron de las montañas de Abarín y acamparon en las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó. Entonces ahí viste, ya van entonces de nuevo bajando de ese monte hasta Jericó. Acamparon junto al Jordán desde Bet-Ja, Yesimot, hasta Abel-Sitín, en las estepas de Moab. Bueno, aquí entonces desde Kadesh hasta Moab, cuando ellos llegan aquí a este lugar. Y es justamente lo que nosotros habíamos dicho, ¿verdad? Las etapas del Éxodo, que va de Ramsés a Sinaí, del Sinaí a Kadesh, de Kadesh a Moab. Esto es lo que nos presenta el capítulo 33 como una síntesis de los lugares. Y luego ya tenemos algunas instrucciones del reparto de Canaán. Vamos a mirar un poco todo lo que nos va diciendo con respecto a el reparto que se va a hacer después de las tierras de la tierra prometida, el reparto de la tierra prometida. Esta larga lista que nosotros habíamos leído tiene como propósito ayudar al pueblo a recordar las obras que Dios realizó en lugares concretos. Es como decir, comenzar a recordar tu etapa de infancia, tu etapa de pubertad, tu etapa de adolescencia, tu etapa de joven, tu etapa de universidad, de finalización de tus cursos, de tu formación, de tu especialización. Después ya viene tu etapa, no sé, de esposo, si te casaste, de esposa, y así las diferentes etapas de tu trabajo. Después ya vienen los hijos, en fin. Todo lo que significa recordar las etapas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando recordamos las etapas? Estamos recordando nuestro camino, pero mirado desde Dios siempre, porque la Biblia es un libro teológico. Y entonces se mira la acción de Dios en la vida del pueblo, en este caso, con todas estas etapas que fueron sucediendo. En algunos casos, pero muy poco aquí, ¿verdad? Porque quiere hacer verdaderamente una síntesis. No es que se desglosa de nuevo, ¿verdad? A explicar muchas otras cosas, sino que lo más importante. Por ejemplo, te dice ahí donde murió Aarón, por ejemplo. Te pone como paréntesis en qué lugar nos encontrábamos. Pero siempre un nombre, un lugar nos dice mucho con respecto a nuestra propia vida. No sé, yo puedo recordar y digo la palabra Paso Horqueta. Paso Horqueta. Moité Concepción, soy el río Aquidabán. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ahí soy las playas del río Aquidabán. Toda mi niñez, toda mi juventud, por eso en ese río, ¿verdad? La Camboriú mía, Virorey mía, no te ve, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? Y ahí, entonces, kilómetros y kilómetros caminando sobre la playa, ese río, ¿verdad? Cuando era playa. Eso ni en Camboriú no tenés esos árboles, los pajaritos, pescado, etcétera. Bueno, así me hacen bugar. Ella con la gente se ¿verdad? El recordar esas cosas. Y eso es todo cuando uno lo vive. Y lo vive, ¿verdad? Entonces vos te acordás así de algunos lugarcitos, ¿verdad? Te acordás de eso. O no sé, el patio salesiano. El oratorio festivo. Entonces, bebé. O si no, yo cuando algunas veces me encuentro con algunos, ¿verdad? Así, no solamente que eran mis compañeros, sino que otros, que son mayores o que son menores, pero que vivieron la misma experiencia. Por ejemplo, vos le decís eso en cualquier lugar, en Asunción, en Concepción o donde estaban los salesianos, ¿verdad? Le recordás, por ejemplo, el sello que ponían para entrar primero a la misa, y si tenés sello, después podés ver el cine o podés tomar el desayuno o la merienda a la tarde, etcétera, etcétera. El sellito. Ande con la sello famoso, vean, haremos a salandera villa, o la cocido, algo. Y bueno, son cosas, ¿verdad? Que quedan, ¿verdad? Y que uno piensa un poco
y recuerda tantas cosas maravillosas. Y aquí entonces justamente, ¿qué es lo que está haciendo el autor sagrado? Cuando está comenzando a recordar cada una de estas etapas, no es poner el nombre por el nombre nomás, ¿verdad? Es como decir, bueno, después de Asunción viene ahí, no sé, Fernando, después de Fernando San Lorenzo, después de San Lorenzo viene Capiatá, después de Capiatá viene Itahuapeya, y bueno, está bien. Si vos tenés recuerdos lindos sobre cada uno de estos lugares, elementos, ciertamente que para vos eso significa mucho, ¿verdad? Puede significar mucho. Pero no es entonces poner el nombre por el nombre, ¿verdad? Sino que entonces recordar las maravillas, cuántas cosas lindas Dios obró en tu vida. Y fíjense que esto es un elemento que incluso hoy en día los psicoterapeutas te hablan y te dicen lo que tenés que hacer para curarte espiritualmente, aquellos que en un momento se vuelven gente, dice, sin Dios, ¿verdad? O sea, se vuelven ateos, dice, o si no dicen, yo soy agnóstico, sin Dios, que es una mentira, ¿verdad? Porque solamente que cambia de Dios, a otra cosa le llama Dios, otra cosa es tu Dios, ¿verdad? Como siempre decimos, ¿verdad? La plata, el poder o el placer son las tres posibilidades que hace la síntesis la Biblia, ¿verdad? No hay agnóstico o no hay ateo de por sí. Hay cambio, eso sí, de identidad de tu Dios. Bueno, y entonces desde ahí uno comienza a pensar, dice, y para sanar, dice, lo interior y para sanar todas estas cosas, en el religarse es volver a lo esencial y fundamental. Y por eso te pone estos pequeños nombrecitos. Es decir, volver a lo esencial, a lo fundamental. Mirá cómo Dios ha obrado en tu vida y mirá todos los regalos que Dios te ha dado durante toda tu vida. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. El Papa ha enviado un mensaje a los jóvenes que participan en el encuentro anual de oración en Medjugorje. Este año tiene como lema Venid y veréis. Francisco les dice que la palabra ven, además de indicar un movimiento físico, tiene un sentido más profundo y espiritual. Indica un itinerario de fe cuyo propósito es ver para encontrar sentido a la propia existencia. El Papa pide a los jóvenes que no se dejen llevar por el relativismo y la cultura de lo provisional e inmediato. Francisco los anima a no tener miedo y a buscar, confiar y dar testimonio. Además, les presenta a la Virgen María como el gran modelo de la Iglesia con un corazón joven. El encuentro tiene lugar en Medjugorje, donde el Vaticano estudia una serie de posibles apariciones de la Virgen. En 2019, Francisco autorizó que se puedan realizar peregrinajes hasta allí. Gente que va allí e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita. Ma questo non c'è una bacchetta magica lì. E questo fatto spirituale, pastorale, non si può negare. Todo comenzó en esta aldea en el corazón de la ex Yugoslavia comunista. El 24 de junio de 1981, 6 jóvenes vieron por primera vez a una mujer que les llamaba y que se identificó como la Virgen María, Reina de la Paz, y lleva un mensaje de reconciliación y perdón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor, yo libre soy. Amándote hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estábamos reflexionando de las características de unos dioses de otras religiones o de otras creencias, que normalmente el Dios creador, una vez que creaba todo, decíamos, se desentendía de la creación, hacía su propio templo y luego esperaba, bueno, se pongan
Depende de agradecido, Ana, pleitesía, adoración, listo. Pero yo aquí, el Dios nuestro, decíamos, no es un Dios que va y espera y se sienta y construye su templo. Incluso cuando termina la creación, nosotros en ningún momento escuchamos de que Dios, ni leemos ni encontramos de que Dios construyó su templo, sino que primero Dios va a comenzar a caminar. Primero Dios va formando su pueblo. Primero Dios se encuentra con las personas. Primero es el encuentro. Dios y las personas. Dios y la humanidad. Dios y el Adán. Una vez que se encuentra con el hombre, entonces hace incluso un pacto, ¿viste? Un pacto de amor, un pacto, el Berit famoso es un contrato. Hace un contrato con el hombre. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Y entonces aquí ya le está llamando a la responsabilidad incluso al hombre. No es que Dios solamente creó todo y te dejó y ya está. No, es un Dios que al mismo tiempo es omnipresente, todo presencia en todas partes, presencia continua. Vea la omnipresente, esa es la teología, ¿verdad? Esa es la característica de Dios, como nosotros entendemos. Y eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la Biblia. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces pensamos, Dios que está allá en la iglesia, Dios está allá en el templo, Dios está allá en ese sagrario, Dios está allá guardadito en esa cajita donde está la Eucaristía. No, esos son otros signos, es una presencia de su cuerpo y de su sangre, pero a otro nivel y con otro estilo de teología que tenemos que también oportunamente estudiarlo y entenderlo. Pero la presencia de Dios es una presencia todo, omnibus, omnipresente. Omnipresente es Dios, presente en todo lugar, para todos. Dios está presente en todas las circunstancias, pero dice la omnipresente. Entonces, no es que Dios está engavetado o Dios está ahí en un cajoncito, ¡pum! Cuando yo lo necesito, abrir ese cajón, y ande ya, por favor, ahí te venderé, entonces algunas veces somos así, lastimosamente. Entonces cuando yo necesito mucho, cuando me encuentro en la angustia, abro el cajoncito y me pongo, Dios, por favor, ayúdame, listo. O me va, ¡pum!, a embotar ese cajón y allá de ya la llega ahí adentro. Y yo como sigo mi vida sin Dios, ¿verdad? No, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes. Y eso es lo que está diciendo aquí, y en todas las circunstancias. Por eso que también, yo recuerdo antes, ahora hay por ahí ciertas tendencias todavía, ¿verdad? De aquellos que no les conviene que se diga la verdad, que se instruya a la gente, que se hable con la gente, y darnos cuenta que nosotros dependemos de Dios. Y depender de Dios quiere decir mirar cuál es nuestro camino de dependencia de Dios, ¿verdad? Cuál es nuestro camino de que nosotros pertenecemos a Dios, y el pertenecer a Dios y encontrar a Dios que nos lleva, sí o sí nos lleva a la comunidad, ¿verdad? Y ese aspecto es lo que a mucha gente no les gusta. Yo recuerdo antes, durante la dictadura o muchos de esos tiempos, no se quería directamente que se predique o que se diga o que se hable de política o que se hable de economía o que se hable de otras cosas. No. Vos tenés que hablar de religión, vos tenés que hablar de los angelitos, vos tenés que hablar de las nubes y no sé de qué es lo que tenés que hablar vos. Porque yo no sé si no entendían verdaderamente lo que era la religión. ¿O será que entendían demasiado bien que la religión es religarte a tu existencia, a tu esencia, a quienes somos nosotros, y por lo tanto tenemos que dar respuesta a la vida del hombre, a la vida de la comunidad? Somos nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar respuesta a eso. No dar respuesta como lastimosamente, ¿verdad? Muchos en ese tiempo, ¿verdad? Decían, ¿verdad? Y entonces nos querían meter en lo que justamente Carlos Marx criticaba y decía de la religión, porque él decía que la religión es opio del pueblo, es marcoña, ¿cómo se llama? No sé, lo que vos fumás ahí te deja fuera del lugar. Entonces la religión es como eso, yo soy religioso porque estoy ahí, ¿verdad? Y mientras tanto el otro está robando, mientras tanto el otro está haciendo lo que quiere, porque vos estás, ay, qué angelito, ay, qué Dios tan lindo,
qué Dios tan lindo que estoy viendo ahí algunos. O esa Ñan de Yara, pues claro, porque le metió ahí el pucho, le metió no sé qué cosa, le metió la droga, la cocaína y todo lo que vos quieras. Pepe cualquier cosa de esa. Por eso Carlos Marx decía que la religión es opio del pueblo. Pero, discúlpame, señor Carlos Marx, no te voy a corregir a vos porque sos un gran, yo sé que sos un gran filósofo, pero te voy a decir una cosita, en eso te equivocaste, Está bien que vos hayas visto que muchas veces la gente puede caer y nosotros podemos caer, y en eso te doy razón también, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en eso cuando no entendemos lo que es la religión. Pero no me generalice y digas que la religión es eso, la religión no es eso. Si vas a querer definir bien lo que es la religión y después decir, algunos caen y entienden que es opio del pueblo. Si vos decís eso, te aplaudo y te digo que está bien. Pero no me digas, señor Carlos Marx, que la religión es opio del pueblo, porque es todo lo contrario. La religión te va a dar un chachá en la cola si vos te estás drogando y no estás entendiendo que verdaderamente a través de Dios es donde nosotros nos comprometemos con la sociedad, con la comunidad, con la economía, con la política, con lo social, con todo, con la educación. Tenemos que entender muy bien lo que significa entonces la religión como tal, ¿verdad? Por eso yo les decía que los otros dioses, normalmente en los relatos de creación que tenemos de las otras religiones, normalmente Dios crea todo y después Él se va y se desentiende del mundo. Nuestro Dios bíblico, estudiemos, escuchemos, sepamos lo que dice la Biblia. La Biblia no te dice que Dios haya creado un templo para desentenderse de su pueblo. No. Incluso, y esto es inspirado y esto es maravilloso, porque Dios, lean Génesis, lean Éxodo, en todo momento, incluso en la forma literaria, ¿verdad? En este género literario que encontramos en la Biblia, es un Dios que incluso habla con el hombre. Que Dios está hablando con Moisés, que Dios está hablando con Abraham, que Dios está hablando con Isaac, que Dios está hablando con Jacob, que Dios habla con los profetas, pero así directamente está hablando directamente, lo digo entre comillas, así como nos presenta en el género literario, dentro de lo que nosotros le llamamos el antropomorfismo, es decir, está tomando forma de hombre, ¿verdad? Dios que toma forma de hombre. Podemos decir, es un preludio a lo que después viene el misterio de la encarnación. Dios que entra, que habla, que se encuentra con el hombre. Entonces la religión no puede ser opio, al contrario. Está entrando en tu vida, está entrando en nuestra vida. Quiere que cambiemos la sociedad, quiere que hagamos verdaderamente una iglesia, un cajal. Demos respuesta a los problemas nuestros, a las controversias nuestras. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu mano y abrázame en mi dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración. Escucha mi oración, te pido tu intercesión. Escucha mi oración.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Y aquí entonces entramos en este término muy interesante que decíamos, ¿verdad? El de las fronteras, es decir, de los límites. Y pienso que eso es esencial. Nosotros por ahora quedamos allí. Pero ustedes pueden seguir, vayan mirando, hagan sus listas. Miren un poco que la vida es una vida de relacionamiento integral y de un relacionamiento también total entre nosotros. Hay que integrar todo, la totalidad de la vida de la comunidad, de la vida de Iglesia, de la vida nuestra, en nuestro compartir juntos. Pero allí ya buena, y tenemos que hacerlo juntos, ¿verdad? Si nosotros no lo hacemos juntos, después esto se vuelve muy difícil, ¿verdad? Y bueno, desde ahí entonces podemos ir mirando otros elementos más. Por ejemplo, ya decíamos, lo descubrimos en el camino, lo descubrimos en las montañas, lo descubrimos en las fronteras, o sea, en los límites que nos ponemos. También lo descubrimos en las fuentes de agua. Las fuentes de agua para nosotros significa, y esto es lindo, ¿verdad? Porque es la fuente, la fuente. ¿Qué es lo que nosotros queremos simbolizar o el autor sagrado nos quiere decir cuando está aquí desde este aspecto? Es decir, que le encontramos a Dios en la fuente de agua. En la fuente de agua nosotros encontramos esa maravilla, ese milagro de Dios, la fuente que da vida, la fuente que es lo que está surgiendo, de aquí está surgiendo todo, esta es la fuente. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿De dónde surge todo? En síntesis es como decir cuál es nuestra motivación, qué es lo que me motiva, cuál es la fuente de mi existir. ¿Cuál es la fuente de mi vida? ¿Cuál es la fuente que me anima, me ayuda a superar tantas cosas, ¿verdad? Entonces nos estamos fortaleciendo y así como el autor sagrado nos quiere dar a entender, ¿verdad? Que todo lo que fuimos recorriendo, en un momento nos encontramos ante esa fuente de agua que sale, ¿verdad? Como Dios se manifiesta en ese caminar. Nosotros estábamos en el desierto. Nosotros estábamos muriendo de sed. Nosotros incluso nos estábamos rebelando contra los jefes que están al frente de la comunidad. No tienen agua. Y entonces, ¿qué hacemos? Allí entonces, viste, el hecho de salir la fuente es volver a las fuentes, volver a lo esencial. Cuando en el Concilio Vaticano II se habló, ¿verdad? Se habló de los religiosos, se les pidió a todas las congregaciones volver a las fuentes, volver entonces a sus raíces, volver a mirar a cada uno de los que habían comenzado los movimientos, de aquellos que habían comenzado las congregaciones. Y entonces comienzan a llamarle a ese volver a las fuentes, vuelvan a las fuentes. E incluso no es solamente que le dijo Tapejó, a ver, reflexiona en mí, pende mandó a mí Don Bosco, pende mandó a mí San Francisco de Sales, pende mandó a mí, no sé, todos los fundadores de una congregación, San Alfonso, etc. Así por delante. No. ¿Qué les dijo? Me van a volver a poner al día, van a volver a renovar todas sus propias constituciones. Ahí sí que, Señor Jesús, Dios mío, allá, tus propias constituciones. ¿Vos sabés lo que es? Eso es como decir la Constitución del Paraguay, ¿verdad? Vas a hacer entonces ahí una reunión, vas a llamar ahí para mirar un poco otra vez la Constitución. Van a mirar sus constituciones. Tienen que mirar todito, con su reglamento después. Tienen que mirar todito. Y entonces cada congregación, ¿verdad? Después se fue organizando. Cuando el Papa, o sea, todo el concilio, ¿verdad? Llama a una renovación espiritual profunda. Y claro, ¿quién hace iglesia? Iglesia, ¿qué hacemos nosotros? ¿De qué iba a servir que los obispos, los cardenales y todo ahí con el Papa estén reunidos, hablen de todos los problemas, de todas las dificultades, ¿verdad? Tenemos que volver a la fuente, a las fuentes de agua. Y entonces, eso es lo que Dios aquí nos está diciendo. En ese caminar, en ese peregrinar, teníamos sed, estábamos en problema, nos estábamos rebelando contra Dios. No entiende, veima para lo icuama, para la yapota,
incluso como congregaciones. Ciertamente que después muchos sacerdotes, incluso dentro de la iglesia, no entendían bien. Ninguno decía, pero todo lo que nosotros estamos haciendo, lo están haciendo también los laicos. ¿Cómo es eso? Y no, hay que entender bien qué es la eclesia. Eclesia es justamente la comunidad. Somos todos. No es la institución, no es la jerarquía. La iglesia no es el papa, la iglesia no es el obispo, somos todos. Todos somos iglesia. Ahora, dentro de una institución necesitamos, ¿verdad?, de alguien que nos oriente como un papá en una familia. La familia no es el papá, la familia no es la mamá. Somos todos, papá, mamá con los hijos, te hago la familia. Pero eso no quiere decir, pues yo soy de la familia y yo estoy. Sí, muy bien, pero cada uno tiene su rol. Cada uno tiene entonces aquello que recibió, ¿verdad?, por vocación, de ser papá, de ser mamá, de ser hijo. Esa es nuestra vocación. Desde ahí nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? Desde ahí nosotros tenemos que opinar, desde ahí tenemos que formar nuestra familia, nuestra comunidad. Bueno, entonces volver a la fuente, nos dice la palabra del Señor. No nos podemos quedar simplemente en aquello que a nosotros nos gusta, no podemos quedarnos simplemente en aquello que siempre ya fuimos haciendo, no. Tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a preguntarnos qué es lo que quiso verdaderamente Don Bosco, qué es lo que quiso con los chicos de la calle, cuál fue su situación. Seguramente que no va a ser la misma, a pesar de que la historia se repite, ¿verdad? Pero en forma cíclica y en forma de espiral, ¿verdad? No es que se repite la misma cosita, pero sí se repiten los problemas, grosso modo se repiten los problemas. Por lo tanto, tenemos que descubrir, grosso modo, todo entonces aquí nos tiene que ayudar, ¿verdad? O sea, en forma general, tenemos que mirar lo que estamos necesitando y qué es lo que vamos a ofrecer y qué es lo que vamos a hacer. Pero para eso, aquí tenemos que volver a la fuente. Si no volvemos a la fuente, seguiremos nosotros con todos esos elementos también que ya dijimos anteriormente. Si no plumeamos, ¿verdad?, si no le pasamos el plumero, nosotros también nos vamos enquistando y nos vamos quedando, nos vamos paralizando y no somos capaces de dar respuestas nuevas ante las necesidades nuevas que van surgiendo. Después también aparece la cuestión de la nube que le acompaña. Ustedes se acuerdan que en Éxodo nos decía que la nube de noche era como una lámpara que le iluminaba. ¡Qué figura más linda! La nube era como esa lámpara que iluminaba, como un farol ahí desde arriba. Y dice que durante el día era como una tienda, es decir, alguien que les estaba, la nube, ¿verdad?, que iba y les acompañaba y que les daba sombra. La fuerza y la gracia de Dios que produce la sombra en nuestra vida y en nuestro corazón. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies,
es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Como tú, María.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando siempre sobre la palabra del Señor desde el libro de los Números. Y aquí decimos cómo Dios va acompañando a su pueblo, y por eso toda esta larga historia, decimos, de estos nombres, donde encontramos en el contexto histórico, ¿verdad? En esta historia que va narrando Moisés, va contando todos los pasos, ¿verdad? Todas las etapas del éxodo, hasta llegar al último lugar, que es las estepas de Moab, donde ya se encuentran frente al río Jordán. Ahora tendrán que pasar y tendrán que entrar, ¿verdad?, allí al lugar donde Dios les había llamado. Nosotros estábamos mirando nomás algunos ejemplos, ¿verdad?, de todos los nombres que se van diciendo aquí dentro de estas etapas del éxodo. Por ejemplo, decíamos cuando murió en el monte Hor, acabamos de decir que eso aparece también ahí, ¿verdad? Aarón tenía 123 años también, ¿verdad? O sea, todos estos elementos son demasiado importantes, que le vuelve a recordar y a nosotros también nos vuelve entonces a señalar para entender, porque esto tenemos que traerlo a nuestra vida hoy. Tenemos que recordar de las cosas lindas, cómo Dios ha actuado en nuestra vida, porque después también nosotros, con el correr de la vida, el corre-corre, como decimos, del trabajo, de las preocupaciones del día a día, nos vamos alejando de Dios, lastimosamente. Es decir, vamos cambiando o nos dejamos influenciar por otras corrientes o por otras situaciones engañosas, muy engañosas. O sea, estamos cayendo en la situación del Génesis capítulo 3, decíamos, ¿se acuerdan? Génesis 3, versículo 5. El problema es que si tú comes de ese fruto del árbol, ustedes serán, o tú serás como Dios. Ustedes serán como dioses. Del momento que ustedes comen ese fruto, ustedes serán como dioses. Entonces no te quedes en el género literario. Ah, yo comí o no comí una manzana y por eso. No, por favor. Aquí entonces significa eso, de todas las tentaciones que vamos a encontrar en el mundo. Las 3 P decíamos, plata, poder y placer. Las 3 P son las grandes tentaciones. Plata. Nos vamos detrás de cada movimiento, ¿verdad? Porque te asegura tu puestito, te asegura tu plata, pero vos tenés que renunciar después en tu camino, tenés que renunciar a Dios o tenés que renunciar al Dios verdadero. Entonces ahí te estás haciendo tu propio ídolo, ¿entendiste? Ahí te estás haciendo tu propio ídolo, porque te va a echar el dinero. Y el dinero es tu Dios entonces en ese momento. O el poder es tu Dios. Antes muchos no se preocupaban tanto del poder. Eso también es interesante en una evaluación que uno va haciendo, a pesar de que dentro de la filosofía, fíjense Maquiavelo, por ejemplo, eso, pero uno tiene que estar bien formado también para leer estas cosas, o sea, tiene que tener una base filosófica, porque si uno agarra nomás Maquiavelo, te destruye. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que sin mucha formación filosófica, por ejemplo, agarra nomás a un autor, ¿verdad? Y lee nomás a ese autor. Ah, es cierto. Porque todos los filósofos siempre son interesantes, ¿eh? Todos los filósofos son muy interesantes, en el sentido de que ellos están reflexionando sobre una realidad existencial. Entonces, ellos cuando te escriben sobre una realidad. Solamente que después ellos falsean en ciertos puntos cuando ellos están forzando un poco y quieren llegar a su conclusión. Ese no es el problema. Pero ellos mirando la realidad, ellos descubren muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes. Maquiavelo, por ejemplo. Si leen ustedes se van a dar cuenta que para los principios y los valores cristianos o los valores nuestros, valores bíblicos, Maquiavelo es terrible, ¿verdad? Terrible, terrible. Y muchos filósofos así, ¿verdad? Son terribles, ¿verdad? En el sentido de que ellos se vuelven sectarios, en el sentido de que parcializan. No estamos diciendo que no descubren la realidad o miran la realidad. O mejor dicho, ven las consecuencias de una realidad de lo que sucede en el mundo. ¿Pero qué quiere decir en el mundo? En el mundo quiere decir en tu comunidad, en nuestra comunidad, o nuestra familia, o nuestra sociedad, o nuestro país, donde vos quieras, o en tu ciudad, o en tu municipalidad, donde vos quieras. Porque está en la Maquiavelo, muchísimos. Y ahí entonces Maquiavelo, él apunta a la cuestión del poder. Es interesante, ¿verdad? Entonces, él dice, no interesan los medios que yo pueda utilizar para llegar al poder. Imagínense lo que dice. No es entonces que él
no veía la necesidad, al contrario, él ve la necesidad del poder, porque se da cuenta que el poder es muy importante, pero ¿cómo él está mirando ese poder? Se da cuenta que con el poder se puede hacer muchas cosas interesantes. Ahora, ¿qué va a significar para mí el poder? Ahí está el problema. ¿Y de qué criterio y de qué valores? Se dan cuenta entonces que no está mal el descubrir la situación o la problemática de la sociedad o de la comunidad o de la iglesia o de tu familia. Ahora, el cómo quiero solucionar ese problema. Y ahí yo destruyo. Es como decir, en mi casa hay problemas con mis hijos, que esto, que aquello, que no me hacen caso o lo que sea. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo voy a utilizar? Ese no va a ser el problema. Si vas a utilizar como Maquiavelo, a vos no te va a interesar la forma, porque en de la hermandad, de la poder, guáchave, no sé, con patada, o no sé qué le voy a hacer a mi hijo, o no sé, porque se metió en la droga, porque hizo esto, porque hizo aquello. No. Eso sería Maquiavelo, ¿verdad? O sea, no me interesan los medios para llegar a mi objetivo. Yo quiero llegar al poder, dice Maquiavelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a utilizar todos los medios. Y díganme si eso no es cierto hoy en nuestro mundo. Díganme si no es cierto hoy. O sea que la influencia de su enseñanza, lo vamos a decir entre comillas, cundió bastante ante una necesidad así. Y hay muchos que lo utilizan de esta manera. O sea, ¿por qué hoy muchos que tienen mucha plata, etcétera, buscan también el poder? ¿Por qué van detrás del poder? Y porque justamente todas las malas cositas que van haciendo por debajo en cuanto a la plata, entonces ahora buscan la segunda P, el poder. Porque a través del poder yo puedo manipular y mantener lo que ya robé o lo que ya tengo, lo que acumulé injustamente, ¿verdad? Que es la plata. Así. Y después, eso viene como consecuencia también. Y bueno, ahora que tenemos el poder, tenemos la plata, hagamos el placer. Tengamos el placer. ¿Entienden? O sea, esto va muy en concomitancia, ¿eh? No es que va separado. Bueno, queridos amigos, así nosotros por el día de hoy vamos concluyendo nuestro programa. Seguiremos sobre este tema, este capítulo 33 del libro del número, que es existencial para nosotros. Pequeños nombres sobre un trayecto, sobre un camino que cada uno de nosotros ha realizado y sigue realizando. Son los ítems que marcan nuestra vida. Moisés lo vuelve a recordar para decir sobre todo cuáles son las maravillas que Dios obró en tu vida. Y desde esas maravillas que Dios ha obrado en tu vida, entonces tenemos que volver a retomar los elementos y los valores esenciales para vivir en la dignidad de hijos de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar con más ñan de Yarañe mañana en nuestro programa. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.